Hay melodías en todos los tulipanes, un libro de Valmir Zanellato. Cuentos, crónicas, poesías, pensamientos. Presentación. Hay melodías en todos los tulipanes nos revela los sonidos que provienen, a cada instante, del fondo de cada alma. Todos los seres viven en armonía, floreciendo y dando color a este acogedor planeta azul. Al detenernos, de vez en cuando, he aquí que los escuchamos a todos. La lectura del contenido especial de este libro es una invitación a todas las almas apasionadas y a aquellas que un día perdieron o dejaron para después, al azar del olvido, por un motivo a veces banal, parte o la totalidad del gran amor de sus vidas. Hay melodías en todos los tulipanes es la exhalación del perfume contenido en los sentimientos expulsados por el alma, que anhela encontrar y anidar en los corazones colmados o carentes de amor. Es el trascender de los sonidos ocultos de los sentimientos de cada uno, siendo que las palabras reconfortantes nos hablan, nos conducen, nos hacen sentir y nos ayudan a comprender mejor. Este libro está dedicado a los corazones sensibles, tanto a los necesitados como a aquellos que tienen o tuvieron una gran pasión, un verdadero e inolvidable amor. Tenga, ofrezca, regale a quien le gusta y a quien ama un poquito de lo mejor que aquí encuentre, aquello que más de cerca tocará los sentimientos, el alma y el corazón de su persona más querida. Recuérdese de que solo el amor es capaz y hace que todo suceda. Es el amor el que mueve el mundo del cual somos parte y donde vivimos. A partir de aquí, cada historia se entrelaza, como si la suya fuera la misma contada y vivida aquí. El amor es igual en todos, se vuelve poesía y se parece a la historia de cada uno. De mi ventana. Miro desde mi ventana y veo el horizonte azul del cielo infinito y las aguas lejanas del mar perdiéndose de vista, fundiéndose, reflejándose. Y yo, lleno de felicidad, con el pecho colmado de satisfacción, siento a mi lado el leve roce que, en forma de caricia, me llega de la mujer más amada, siendo ella la más querida, que, como en un sueño, acostada a mi lado se encuentra. Hoy me siento un rey, un señor. Mi reino es este aquí, en este mi ahora. No importa el tiempo, cuánto durará, ni tampoco el horizonte y hasta donde aún mi vista alcanzará, ni cuántos minutos continuaré mirándolo. Esta es mi ventana, son mis sensaciones, es mi mundo de la hora, es mi placer, mi satisfacción, por eso soy el dueño de todo, además un orgulloso dueño de la razón. Tengo a mi lado, acostada en la cama, mi mayor placer. Estoy viviendo la paz, la alegría, en este mundo solo mío, en este mi cuarto hoy tan solamente nuestro. Hoy soy Señor, hoy yo soy Dios. Hoy yo soy rey, un esclavo tuyo. Hoy soy egoísta, otro lado mío. Feo o bonito, poco eso dice. Hoy yo soy un hombre feliz. Aquí se inicia otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. Idolatría. Eres el adorable punto marcado, despuntando dulce, suave y discreta entre miles de otras que, tan bellas, obstinadas y semejantes, intentan, con sus encantos, igualarse a ti. Se diría que todas poseen las mismas bellezas, si no fuera alguien que, desde hace mucho, te observaba. Quien, discretamente, a lo lejos, de soslayo pasaba, lanzando miradas en tu dirección. Y la flor niña que, ajena a todo, lozana, de mirada traviesa, ya hacía tantos días, entre tantas, se destacaba, en aquellos días de antaño, a lo lejos, por alguien fue notada. Se encuentra arrancando suspiros en el pecho de aquellos que, enamorados ante el jardín donde tal brotó, hechizados y embebidos por su perfume,
pasan sus días amando y cultivando su rara belleza. Y tú, desde tu jardín, con tus perfumes en forma de caricia y amor, retribuyes a aquel que todos los días te cultiva y acaricia, ofreciendo, a cambio, gestos y 1000 promesas de amor eterno. Y ella, como toda flor encantada, despuntando cada vez más bella, más altiva, con sus pétalos multicolores, provocando envidia, destacándose por encima de todas las que, bañadas, se encuentran por la luz del sol. Y tu jardinero, embelesado ante tan encantador ser, ya poco nota las otras flores que lo rodean, dedicándole total atención y alejando todo lo que haya de sombra y que pueda opacar lo más bello que a sus ojos sucede. Su admiración se vuelve idolatría. Le dirige palabras, merecidas o no, pues noción no existe para un corazón apasionado, ya que, aún sin respuestas, continúa con su ciega atención y su dedicación de cuidados a la más encantadora de su jardín. Quisiera haber nacido dentro de ese mismo espacio y en esa misma tierra haber germinado para, en su crecer, poder entrelazar su tronco al de ella y, aun sofocándola a su manera, con sus caricias, poco le costaría perecer, pues de ahí con amor lo estaría haciendo. Su delicado tronco, de contornos acentuados, fue, con 1000 deseos, tocado por una sola mano, y esos secretos de lo ocurrido nadie igual los conocerá. Aquí se inicia otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. Si quieres olvidarme. Mientras me encuentro contigo en mis pensamientos, celos siento de que con otro estés tú soñando. Mientras yo aquí tan distante me encuentro de ti, mi eterna niña, quién sabe si en otros brazos, no muy lejos, como una pasajera mujer no te encuentras. Quién sabe aún, mientras contigo sueño, con otro, en este instante, no estés tú soñando. Y yo aquí, desvariado en pensamientos, en mis locas alucinaciones, te imagino extendiéndome las manos, oyendo los ecos de tu dulce voz, perdido en mi desvariado amor, siendo succionado por esa enfermiza pasión, y, en mis silencios, los únicos murmullos que de mis debilitados labios salen son un te amo, sé que dices, que para mí hablas, que quieres olvidarme. Entonces, mírame a los ojos, dime de corazón que todo lo que de tus labios sale son palabras verdaderas y que ya me olvidaste, que no me amas más y que tienes el valor de alejarte del amor más sincero que contigo solo una vez ocurrió. Di que no es verdad, que todo cuanto hablaste hasta ahora y todo lo que de tu boca salió fue solo un desahogo, por temor a que alguien esté contra ese amor. Di que soy el sol de tus días, la luna de tus noches, que de mí necesitas como el aire que respiras, que, sin mí, te sientes sola, desamparada, que nada más en el mundo te interesa sin mí a tu lado. Pero jamás me digas que conmigo no quieres nada, siendo que nunca más pensarás en olvidarme para huir de nuestra realidad. Di, sí, que lo que más deseas es vivir la felicidad que por nosotros, ansiosa, está esperando, que tus miedos, poco a poco, se irán, dejando en su lugar una base firme para quien, en vano, intentó un día pasar por encima de la felicidad. Aquí se inicia otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. Nuestras locuras. Con la pluma que de regalo de ti recibí en mi cumpleaños, aquí escribo lo que, con el pasar del tiempo, a tu oído, poco a poco alejándose de mí, no tuve la oportunidad de decir. Digo aquí hoy de nuestras intimidades de antaño. De lo que había en nuestros corazones, del nacer, del florecer de aquel sentimiento indefinible, sin nombre, y de nuestras caricias puras e impensadas. Todo en nosotros era un soñar, un vivir vívido, sin juicio, que, en las tantas horas dedicadas a ese loco amor, poco o casi nada nos parecía ser el tiempo. De esa locura vivida,
cada vez más ávidos quedábamos por sentirla. Y tan mínimamente y poco de todo habíamos aprovechado. ¿Y nuestras noches? Cuánta nostalgia de aquellas nostálgicas noches nuestras de locura, tenía yo tu completo querer. El tocar de la suavidad de tus manos, que, tan queridas, acariciadas y poseídas, eran por mí. Aquí se inicia otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. ¿Y tus ojos? Esos tus seductores ojos fueron para mí como un profundo lago en el cual me sumergí. Tan soñador como iba entonces, en sus profundidades perdí mis sentidos. Los perdí para allí hallar y sentir el verdadero sentido de la vida, de la existencia, que reflejada se encontraba en ese espejismo cuyo nombre no puedo confesar al blanco del papel. En mis noches de insomnio, de devaneos, me siento como una sombra, un fantasma rodando en la cama que un día fue el nido de nuestros mimos. Entonces, en mis largas horas de locura, abrazo la almohada y, susurrando tu nombre, sueño con nuestros momentos pasados, vividos lado a lado. Me acuerdo de tu persona amada y querida que, aun con el pasar de los días, meses y años, todavía permanece en mi ser. Ser ese que los soñadores, los poetas y los inconsecuentes llaman amor. Aquí se inicia otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. Y allí está la centinela. Y la centinela permanece rígida, firme, tal cual una estatua de mármol. No de bronce, sino de mármol, que fría, gélida y afilada permanece, atenta a todos y a cada gesto. Si fuera de bronce y no de mármol, no se notarían los desgastes de los años en que allí, encarcelada, firme se mantuvo dentro de su garita. No se notaría la diferencia entre la perfección de antaño y sus cabellos bien delineados, que hoy, ya ralos y azotados por los embates de los vientos a través del tiempo, dejan vislumbrar mechones dispersos. No se notaría que la agudeza de sus ojos, bien tallados por el divino escultor, hoy, descoloridos, nostálgicos y casi perdidos, se ha vuelto una mirada sin rumbo, ya inadvertida por todos los que allí, frente a ella, pasan. Su cuerpo aún mantiene la vitalidad de los 20, pero en su rostro hay algo que no engaña. Detrás de su bien tallada silueta, una batalla se está librando. Es la del corazón contra el tiempo. Están en su pecho, en el alma y en el corazón, las fuerzas que la mantienen rígida en su puesto. Y allí se encuentra la centinela, altiva, respetada y envidiada. La centinela observa el transitar de tantos frente a ella, quienes, sin los desgastes de tal estatua, ajenos se van por el tenue soplar que, a través del tiempo, a lo lejos, lanza partículas en forma de granos de arena. En sus ojos aún se nota, en algunos días, el brillo de un nuevo amanecer solar, cuando, a lo lejos, el sol pasa y sus rayos lanzan en su semblante una fugaz imagen para luego, allá lejos, en un distraído dar la espalda, marcharse, abandonándola. Y se va, furtivo y egoísta en su brillo, y, como quien nada quiere, lanza, en un furtivo mirar, tal como la luna, su última mirada antes de, detrás de los montes, desaparecer. Y entonces vuelve nuevamente la oscura noche, que a veces apaga sus sueños para dar lugar a sus antiguos pesadillas. Y una vez más le sale al encuentro la lluvia, escurriendo agua por todo su cuerpo, sin que sus densas gotas puedan lavar ni quitarle las manchas dejadas por la ingenuidad, por la pureza de sus días de dedicación. Si, a lo lejos, la observas en noches de luna, si aún no has perdido tus sueños y romanticismo, vislumbrarás en esa estatua, en sus ojos, la esperanza, el soñar, el mirar la luna, el observar las estrellas. Si la observas mejor, podrás, en tu soñar,
notar que sus brazos se elevan, y en una dirección, se extienden, como esperando e implorando una caricia, un calor, un abrazo largamente ausente, que venga a calentar su cuerpo helado por la intemperie de la larga espera, de las noches en alerta, al acecho del enemigo invisible que destruye de adentro hacia afuera, sin objetivos, haciéndolo solo por capricho. Cae la madrugada, su cuerpo flaquea y solo encuentra fuerzas en la esperanza del alma, a la espera del nuevo amanecer del sol. Quién sabe llegue una nueva mañana prometedora de una gota de felicidad, de abrigo, de un nido, de un final para largas noches en las que usó como armas un lápiz y un papel para defenderse de la soledad, de los anhelos, de las heridas, de la ingratitud, de los sueños deshechos, de la incertidumbre de nuevos caminos y de la búsqueda incesante de los sueños y objetivos aquí descritos y desahogados. Y allí está la centinela, y allí está la centinela. Aquí se inicia otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. Mi pie de flor. Cuando a veces me encuentro solo meditando, pienso y recuerdo el pie de flor que un día planté en este mi jardín. Recuerdo que nació hermosa, como en un sueño. Perfumada, era la flor que deseaba tener para mí, que desde hacía mucho deseaba haber cultivado. Y fue aquel día que, con mucho amor, pero ese amor que rara vez nos sucede en la vida, en un día inspirado, vacilante, tomé la decisión de preparar nuevamente mi corazón y plantar aquella planta tan esperada y soñada. Poco a poco la vi crecer y de ella cuidé con todo el cariño, viéndola florecer y volverse cada vez más bella. Tales cuidados ennoblecían mi corazón, y cada vez más feliz me hacía mientras ella crecía y, cuando me di cuenta, se había convertido, para mí, para mis ojos, en la más hermosa de las flores. Se había convertido en mi flor, siendo la principal de mi jardín. Nada más adelante veía sino su belleza, que tanto encantaba mi vida. Se había vuelto la razón de mis días, el aire que respiraba, mi motivo de alegría. Y yo, su jardinero, su poeta embriagado, vi que había en mi pequeño mundo, con mi jardín y su bella flor, inocentemente soñado de más, que toda la felicidad que existía para mí solo yo la había creado, y que todo no pasaba de ser uno más de mis sueños. Sentí otra vez, en aquel instante, como estaba viviendo un palmo por encima del suelo. Su perfume y sus pétalos, al abrirse por la mañana, traían alegría, por la tarde, nostalgia, y ya por la noche, un nuevo soñar. Pero un corazón romántico lo es por naturaleza, incorregible, terco. Deja siempre las puertas abiertas esperando un nuevo amor. Fue entonces cuando me llegó una ingratitud, pues este mundo, que es pequeño y tiene poco espacio para los poetas, los soñadores y los románticos, acaba casi siempre de la misma manera, en un derrumbe. Como flor sensible, yo pensaba que solo ella no podría cuidarse, que siempre a mi lado, día y noche, se encontraría. Que, junto a mí, un día sus semillas germinarían, para entonces hacer florecer aún más el jardín que vivía compartiendo con ella. Pero todo fue ilusión. Sin embargo, en los días y durante las noches de este soñador, habita y vive una esperanza continua. Vivo nuevamente un sueño renovado, el de que otra flor, tan hermosa y perfumada como la que el viento deshojó, venga, a través de otra semilla, a hacer germinar mi jardín, y yo, su jardinero, pueda usar nuevamente todo mi tiempo y convivir con tales bellezas que continúan embriagando mis caminos. Aquí se inicia otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. Nuestros momentos. No creo que haya alguien que vaya a dedicarte más cariño, amor, amistad, comprensión y atención que yo.
Pueden pasar los días y tú estar o soñar con otro, pero, en la hora de la caricia, del beso, del amor, sentirás mi presencia, esa intranquilidad tan loca, moviendo y tocando en lo profundo tu alma. En tu cama, antes de dormir, de vez en cuando vendrá a tu mente mi imagen, y nuestros momentos recordarás. Sé con certeza que, aun pudiendo dormirte con facilidad, en muchas noches soñarás que nuevamente estaremos juntos y, al despertar, por largo tiempo aún seguirás recordándonos, nuestro pasado. Aún despierta en la cama o en el baño que te agrada, en el silencio, bajo el agua de la ducha corriendo por tu cuerpo, sé que, aunque sea solo por un instante, recordarás a nosotros dos y nuestros momentos vividos. Cuando envuelvas la toalla en tu cuerpo, recordarás con añoranza mis manos, mi brazo, mi abrazo rodeándote y apretándote contra mi pecho. A la hora del café, con el pensamiento distante, cuando la taza toque tus labios, sentirás mi presencia como si yo estuviera allí frente a ti, mis ojos mirándote, y entonces, por algunos instantes soñando, recordarás cuando te cambiabas de ropa y mis manos te tocaban. Esas que siempre estuvieron tan presentes y que, día a día, tu cuerpo buscaban constantemente. Manos mías que siempre se permitieron el derecho de tocar y acariciar todo y cada parte de tu cuerpo, sin prejuicios. Entonces, en esos instantes, recordarás nuestros buenos momentos vividos, nuestro romanticismo, nuestras despreocupaciones y al romántico e inconsecuente soñador que, a tu lado, olvidaba y te hacía olvidar que existía otro mundo allá afuera, que lo que valía era el allí, el ahora, y que a tu lado había amor, alguien que mucho te amaba. Aquí se inicia otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. Desahogo. Por que fui a pegar-me a ti? Te siento ahora, después de tanto tiempo, aunque sin certeza, una persona mucho más ligada a lo palpable, a lo material y al concepto de los otros. Muchas veces erramos en nuestras búsquedas, nos dejamos engañar por este o aquel con objetivos en común, que nos presenta, nos ofrece, nos da aires de receptividad a través de sus gestos, de sonrisas, pero usa subterfugios mezquinos, no ahorrando su egoísmo y, además, quizá por ingenuidad, termina dejando escapar, deslizarse entre los dedos y herir con palabras que, bien lo sé, provienen de su falta de preparación para algo grande y sublime, que no sabe asumir. Sepa que un apego así, como comienza, puede, en un espacio de tiempo, tener un breve final, dependiendo solo de quien quiera destruirlo, de quien quiera, por un interés desconocido, trasladarlo a uno u otro. Sin embargo, por más que se intente borrar la vieja marca, jamás dejará de existir, y otro sentimiento igual nadie podrá un día sustituir. Podrá, sí, otro ocupar el mismo espacio dejado un día, pero siempre se tendrá conciencia y certeza de que éste estará en segundo lugar, jamás será como el primero. Este es mi desahogo. Aquí se inicia otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. Cuando tiernos sentimientos se abruman en poesías. Peligros en nuestro amor. Yo sé que las tentaciones a nuestro alrededor muchas veces traen el desagrado, y nuestra convivencia con las personas pone a prueba día a día nuestro amor. Y las tantas personas a nuestro lado han llamado tanto tu atención, trayendo peligro a nuestro amor, quitando la paz de mi corazón. Amada mía, vida mía, no dejes morir este amor nuestro. Los tantos peligros a nuestro alrededor, que remueven nuestras emociones, pueden tentarnos y, en el futuro, herir nuestros corazones. Los dolores vividos en mi pasado, aún los siento con amargura, me alertan y le hablan a mi alma, para cuidar de nuestro amor. Amada mía, vida mía,
valora, no dejes morir este amor nuestro, quien ya ha vivido inmensos amores, quien mucho en la vida ya perdió, no arriesga más un gran amor, pues con la vida y el mundo aprendió. Quien ya tiene en la vida su amor, tiene su pasión correspondida, siente el abrazo del mundo, vive la vida como vida. Amada mía, vida mía, valora, no dejes morir este amor nuestro, encontrar y tener un gran amor, tener igual pasión correspondida, hace pensar mejor, y con cariño, prometer su amor por toda la vida. Y el temor que traigo en mi alma, que conmigo está siempre donde estoy, me hace susurrar a mi amada, que cuide de nuestro amor. Amada mía, vida mía, valora, no dejes morir este amor nuestro, amada mía, vida mía, valora, no dejes morir este amor nuestro. Aquí se inicia otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. En nuestro día a día, 6 de febrero de 2016. Desde hace ya un buen tiempo vengo notando que todo entre nosotros está diferente, que día tras día tú has cambiado, ya no eres la misma de antes. Ya no me brindas tanta atención, te miro y te siento tan distante, ya no buscas más mis abrazos, y aún a mi lado estás distante. Mi amada, mi bien, cuida un poco más de nuestro amor, ya no buscas más mis abrazos, te siento ajena a nuestro amor. Y aquel romance apasionado día a día pierde su valor. Te he alertado todos los días, pero parece que no lo ves, siento que nuestro amor se acaba, ya ni pareces ser la misma. Mi amada, mi bien, cuida un poco más de nuestro amor, mi amada. Mi bien, cuida un poco más de nuestro amor. Aquí se inicia otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. Mi morera. Recuerdo la lozana morera, que bordeaba el camino, que venía del río del Pouso, en rumbo a nuestra casa, era mi tentación siempre que por allí pasaba. Aunque llena de espinas, pero cargada de moras, tiernas y mojadas de rocío, me tentaban en el momento, una a una yo las recogía, no marchándome ya de allí. ¿Cómo puede una morera ocupar tan gran espacio dentro de un pecho nostálgico, que preso está por un lazo, atado a un corazón que late en descompás? Yo sé que son los buenos momentos, los buenos recuerdos los que quedan en nuestra alma, los que nos tocan el corazón, los que nos hacen volver en el tiempo, los que nos tienden las manos. Los que nos hacen recordar con amor, nostalgia y mucho afecto, eso incluso de un pie de moras, que llamó poca atención de los muchos que por allí pasaron sin siquiera prestarle atención. Eran rojos sus frutos después de madurar y, aunque sus espinas me pinchaban al recogerlos, robaba yo sus frutos maduros al amanecer. Todas las mañanas, en la vecina iba yo la leche a buscar, recuerdo a mamá llamando, reclamando mi tardanza, y yo allí, junto a la morera, no veía el tiempo pasar. También ese mismo tiempo, que no vi pasar, me llevó de la morera, de aquel dulce lugar, dejando solo las nostalgias que viven en mi amorar. ¿Cómo puede una morera ocupar tan gran espacio dentro de un pecho nostálgico, que preso está por un lazo, atado a un corazón que late en descompás? Aquí se inicia otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. El danzar de los árboles. Desde mi ventana veo el viento balancear el arbolado un poco debajo de mi huerto. Como una danza me encanta, confunde mi mirar, hasta parece que los árboles que estuvieran en un suave mecer. Desde mi ventana veo el viento balancear y, en ese balanceo igual, se mece mi penar, y la nostalgia me invade, me hace volver al pasado, volver al tiempo que me era mío ese soñar. Las horas se aquietan o, en alboroto, vuelven a balancearse, en ese balanceo mecido, se mece mi arrullos, tal cual niño me siento en mi soñar, volver al tiempo en que era mío el soñar. Desde mi ventana siento el viento balancear, como en un saludo parece estar llamándome,
Y en un saludo intenta hacerme recordar que la vida es un sueño, que lo que vale es soñar. Encantados eran mis días, los días de mi vivir, cuando al atardecer, con los amigos, me ponía a correr, usaba el tiempo y lo tenía y sin percibir, lo usaba ajeno a mi crecer. Aquí comienza otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. El amor es vasto e infinito, trasciende lo platónico y se derrama en todas las direcciones, alcanzando también el amor puro y eterno por los hijos y por toda la familia. Detrás de mi mirada. Carta a mis hijos. Estimados hijos míos. Mucho más amados que estimados. Hoy tomé una decisión un poco antigua, un tanto pasada de moda, que es la de escribirles una carta. Desde hace mucho tiempo pienso en escribirles, siempre más por la noche, cuando, en el silencio de la casa, mi pensamiento entra en orden y aún me llegan los buenos recuerdos que siempre tuve y que nunca me abandonaron de ustedes, mis adorables e inolvidables hijos. No soy ni nunca fui contrario al hecho de que ustedes se hayan ido en busca de sus ideales, de sus vidas y del tan soñado mundo que los esperaba allá afuera. Nunca lloré sus partidas, sus huidas ni siquiera las raras veces en que algo hicieron mal. Sabía y entendía que en otros tiempos yo también había hecho lo mismo, no por ser inconsecuente, sino por desconocer la realidad. Demasiado ingenuo, fui llevado a cometer aquello que hoy hacen ustedes. Sé que fui demasiado exigente al educarlos, pero no me arrepiento de lo que les enseñé. También creo que ustedes, en este momento de la vida, entienden que fue esa la mejor educación que podrían haber recibido. Mis amados hijos, como anhela mi corazón y todo mi ser. Como quisiera que, en este momento, estuvieran un poco más cerca de mí. Siempre los recuerdo tan pequeños a mi alrededor, rodeándome, llamándome, queriendo siempre más y más de mi atención. Pero ahora, tan crecidos y tan distantes, soy yo quien parece volverse un niño a todas horas. Durante todos los días, en las noches frías que se vuelven en vano. Por ustedes espero, llamo y como ustedes antaño, también hoy intento, en vano, llamar vuestra atención. Nunca imaginé que mi vida un día solo tendría sentido junto a ustedes y que la atención de ustedes hacia mí sería todo lo que yo tendría. No quiero, a través de estas líneas, decir que ustedes no me estén dando la atención debida, ni transmitirles algún sentimiento de culpa, sino que lloro porque así es como las cosas terminaron sucediendo, tanto por las costumbres como por el mundo que así las hizo acontecer. Les confieso, hoy comprendo lo que pasaron mis padres en los tiempos de mi juventud. A propósito de ello, incluso creé el siguiente dicho: hoy, con nuestros hijos, pagamos el doble de lo que antaño hicimos a nuestros padres. Pero el mayor motivo que me lleva a escribirles es para que sepan que, aun estando tan distantes, en estos días en que nos encontramos apenas por las mañanas, en las semanas, en los meses y en los años, yo vi y sentí, con gran pesar, esa pérdida. Y aun sin habernos alejado nunca en distancia de espacio unos de otros, y habiendo permanecido siempre donde siempre estuvimos, acabamos, día tras día, quedando cada vez más distantes unos de otros. Espero que esta carta llegue a sus manos, donde quiera que estén, y que devuelvan a mis brazos vuestra atención, que, como antaño yo lo hacía, me den regazo, me acaricien, me dejen descansar la cabeza en sus hombros, me consuelen dándome un poco de atención, diciendo que están volviendo hacia mí y que para siempre cerca se quedarán. Me despido con un gran abrazo, vuestro padre. Aquí comienza otra página del libro,
Hay melodías en todos los tulipanes. Los buenos consejos de papá. Homenaje a mi padre. Yo ya me encontraba casada desde hacía 3 años, y nuestro pequeño bebé, nacido en el segundo año de nuestro matrimonio, iba a cumplir su primer añito a mediados de aquel año. Recuerdo que cuando papá fue a mi casa a hacerme una visita, al no aguantar más la situación, lo puse al tanto de lo que estaba ocurriendo conmigo. Yo trabajaba solamente en el turno de la tarde, en un establecimiento comercial que quedaba no muy lejos de donde vivíamos. Le dije a papá que pretendía, aún en ese año, dejar de trabajar fuera para dedicarme solamente a nuestra casa y a la educación de nuestro hijo. Expliqué que ya no me era posible estar dividida entre mi trabajo, mi casa y mi hijo y, en fin, terminar descuidando de mi familia. Mamá, que cuidaba de mi bebé mientras yo trabajaba por la tarde, también estaba cansada y tenía muy poco tiempo para sí misma. Por la mañana tenía su empleo y en el turno de la tarde, cuando su tiempo era libre, cuidaba de su nietecito. En aquella época, por considerarlo muy pequeño, no lo habíamos puesto en una guardería. Al mismo tiempo, mi marido trabajaba todo el día, saliendo del trabajo recién a las 19 horas, cuando entonces regresaba a casa. Le dije a papá que había tomado una decisión. 3 meses antes del primer añito de nuestro hijo, dejaría de trabajar, pues también habíamos acordado y decidido hacer una fiestita de cumpleaños de 1 año, y mucho involucramiento tendría en esa empresa. Al fin y al cabo tendría que elaborar la lista de más de 100 personas invitadas, sin dejar a nadie fuera. Papá escuchó todo y trató en ese momento de encontrar una solución, pero como nada surgió en el instante se fue. Más o menos una semana después, regresó y me invitó a una reunión entre él, yo y mi marido. Quedé curiosa, expectante, pues no sabía el motivo de la reunión. No tenía idea de que quería hablar papá con tanta importancia como para llamarnos específicamente para eso. El miércoles siguiente, día marcado para la reunión, tal como habíamos acordado con papá, nos reunimos. Después de algún tiempo hablando de una cosa y otra, que nada tenían que ver con el motivo de nuestro encuentro, papá preguntó si le daríamos permiso para hablar. Quería hablarnos sobre algunos asuntos básicos que, seguidos al pie de la letra, nos ayudarían mucho en el camino de la vida en pareja que mi marido y yo habíamos comenzado. Nos dijo inicialmente que cuando 2 personas deciden unirse en matrimonio viviendo bajo el mismo techo, deben ser conscientes de que nadie sigue adelante solo. Así como la esposa debe dedicarse al esposo, a su hogar, y tener y mantener al día sus obligaciones, el marido tiene los mismos deberes y las mismas obligaciones. Papá nos dejó claro y nos hizo ver que una madre se cansa y se desgasta mucho más, casi siempre trabajando mucho más que un padre. Lo justo sería que cada uno asumiera la tarea de cuidar diariamente del hijo, sin dejar que la madre se las arregle sola, porque ella, además de amamantar, cambiar pañales y no dormir bien, al día siguiente tendría que asistir al hijo, preparar las comidas para el marido, cuidar de la casa y aún ejercer un trabajo extra fuera del hogar para ayudar a mantener a la familia. Conciliador, mi padre nos hizo ver que lo mejor sería llevar a nuestro bebé a mi lugar de trabajo, pues estábamos al inicio del servicio y aún no había mucho movimiento. ¿Quién sabe si no daría para conciliar ambas cosas? Del mismo modo, dijo que mi marido, después de terminar su turno, podría presentarse donde yo estaba y quedarse con nuestro hijo hasta la hora en que yo regresara a casa. Mientras tanto, en casa él podría encargarse de preparar nuestra cena, dándome más tiempo para descansar. También podría mamá, si fuera necesario algunos días del mes,
quedarse con nuestro bebé por un tiempo. Por encima de todo, nos dijo papá, debíamos sentirnos unidos, principalmente en las horas difíciles, teniendo en mente que era fundamental la participación y la división de todas las tareas, que cada día aumentaban. Papá nos hizo ver que estábamos comenzando nuestra propia vida en familia, y que si uno de nosotros dejaba de trabajar, nuestras metas y proyectos se verían perjudicados. Existía, por ejemplo, la cuestión de nuestra casa propia, que podría tardar el doble de tiempo en construirse. Y otro tanto de tiempo también llevaría a realizar cualquier otro proyecto que soñáramos. En el área económica nos aconsejó nunca gastar más de lo que podíamos, pues la economía familiar, como él decía, era la garantía de un futuro tranquilo para todos. El dinero realmente no traería felicidad, pero ciertamente ayudaría a que la familia fuera mucho más feliz. Dijo él, si recibes 100 reales por tu trabajo, si es posible, a la hora de gastarlos, gasta solo una pequeña parte, el resto ahórralo, guárdalo, pues días de crisis, más adelante con certeza vendrán. Quien sabe ahorrar nunca será tomado por sorpresa y de las crisis económicas fácilmente saldrá adelante. Durante la reunión, permaneció un tiempo pensativo, pues no consideraba adecuado citarse a sí mismo y a mamá como ejemplos. Aún así comentó que cuando se casaron, ella era profesora y trabajaba 2 turnos, mientras él llegaba a casa cerca del mediodía. Antes de que mamá regresara del colegio, ya encontraba el almuerzo preparado, correspondiéndole luego lavar los platos, lo que hacía antes de volver a las clases de la tarde. La participación de ambos en los servicios domésticos, en lugar de ser vista y sentida como un trabajo obligatorio y desgastante, se había convertido, con el tiempo, en una tarea normal y placentera, ya que ninguno de los dos se sentía tan solo. La vida conyugal, explicó, estaba hecha de la participación de ambos en cualquier ámbito, ya fuera en los trabajos fuera del hogar, en los servicios domésticos o en el acompañamiento y la educación de los hijos. Por último, lo más importante de todo era mantener siempre un diálogo abierto, franco y honesto. Antes del matrimonio cada cual tiene su pasatiempo, incluyendo la lectura, el cine, las fiestas con los amigos, la televisión, etc. Ya después del matrimonio, si no por completo. Buena parte del tiempo dedicado a tales pasatiempos da lugar a otros hábitos, ya que, respetando la individualidad de cada uno, cada cónyuge pasa a vivir para el otro, siendo su alegría la del otro, y siendo su felicidad ver y sentir al otro alegre y feliz. El noviazgo está hecho para proporcionar un mejor conocimiento del otro y si la pareja no entra en sintonía mientras novian, rara vez un matrimonio futuro dará resultado o durará mucho tiempo. Papá, de manera clara y objetiva, y sin querer imponernos a ninguno de nosotros decisión alguna, nos hizo ver de forma transparente, usando a sí mismo y a mi madre como ejemplos, su conocimiento y su experiencia de vida, bien vivida con sabiduría. Confieso que cuando papá concertó la reunión con nosotros, pensé que ese tipo de cosas no tenían nada que ver, que él estaba desactualizado, que nosotros ya sabíamos todo, cómo llevar la vida, cómo educar a un hijo y cómo superar los obstáculos que comenzaban a surgir en nuestra relación. Hoy en día, mirando hacia atrás y viendo los caminos que juntos recorrimos, tengo la certeza de que fue gracias a los consejos de papá que durante nuestra jornada, con nuestro buen convivir de familia unida y preparada para el futuro, no notamos los grandes obstáculos que fuimos encontrando por el camino. Con inmensa naturalidad, fuimos preparados aquel día distante al haber escuchado sus consejos. A todo y a todos, sin miedo, logramos vencerlos. Aquí comienza otra página del libro, Hay melodías en todos los tulipanes.
La nostalgia es la memoria del corazón que insiste en quedarse en los sueños y, al mismo tiempo, en otros tiempos añorados, en una posible magia poder regresar de vuelta a mi pasado. Poder volver al mismo lugar en el que yo, hace ya bastante tiempo, viví momentos de gran felicidad era sumamente gratificante. Cuántas y cuántas veces había soñado, algún día, con poder regresar a aquel lugar donde había pasado los días más añorados de mi infancia. Y ahora me encontraba frente al sitio que nunca había salido de mi memoria, que me perseguía días y noches, más durante las noches que durante los días, haciéndome sufrir, sentir una opresión en el pecho. Era de ese mi lugar, en fin, del que yo me acordaba. El viejo e insensible tiempo muy poco había pasado por allí, porque pocas fueron las transformaciones ocurridas. A no ser, claro está, la vieja casa, aquella donde un día viví con mis padres y hermanos, en la ladera del Cerro del Cupido, bien por encima del camino. La vieja casa de madera ya no existía más, y fue con cierta dificultad que logré localizar el punto donde había sido edificada. El tiempo, por aquellas bandas, durante todos los años transcurridos, seguramente, al sentirlas tan alejadas de un lugar mayor o de la ciudad, imaginó y percibió que poco le servía hacer modificaciones en aquel rincón del mundo, lo que no lo llevaría a nada. Vislumbré, entre una baja maleza, un sinuoso sendero que, con el tiempo, había crecido desde nuestra casa hasta el camino general de tierra apisonada. Aún se mantenía un poco más ralo y con menos matorral que antaño, pues había servido y había sido nuestro paso diario, nuestro camino de la chacra, que nos daba acceso hasta la gran carretera general. Busqué en vano el viejo bananal plantado en la hondonada, muy cerca de la casa, en un terreno irregular, lleno de piedras, por donde serpenteaba un pequeño arroyo. Este venía de la ladera del cerro y, en parte, corría por canaletas hechas con listones del palmar que mi padre había sacado del monte y que se usaban para traer agua potable, siempre bien fresca. Era con esa agua que nos abastecíamos, nutriendo nuestra vida a diario. Subí cerro arriba y me dirigí al lugar donde, siempre en compañía de mi compañero y hermano, Doi, armábamos las trampas para atrapar pajaritos. Y, no muy lejos de allí, en el sitio de antaño, me encontré de frente con la vertiente que continuaba manando, de las entrañas de la tierra, su agua límpida, incluso después de tanto tiempo. Era como si, en aquel instante, yo regresara al pasado, a mi dulce e inolvidable infancia, a mis tiempos de gurí. Volví entonces a bajar por la ladera del cerro, y pasando nuevamente por el terreno de la casa, por breves segundos, instintiva e intuitivamente, mi memoria me hizo cerrar los ojos. Sentí, durante unos pocos instantes, que el tiempo no había pasado y que yo me encontraba otra vez en el pasado, rodeado por toda mi familia, cercado por mis hermanos, seguro, sin miedo a nada, aferrado a las faldas de mi madre. Volví a abrir los ojos, ya un poco humedecidos. Aún con gran emoción, caminé hasta donde se encontraba el gran árbol de jabuticaba, allí donde, siempre acompañado de Doi, subíamos y de donde solo bajábamos después de haber comido muchísimas jabuticabas. Y, como si aún no estuviéramos satisfechos, llenábamos los bolsillos y llevábamos jabuticabas a casa para luego, con los hermanos, repartirlas y más tarde comerlas nosotros mismos. El árbol de jabuticaba un día estuvo allí, firme y fuerte, pero ya no lo encontré. Tal vez alguien lo haya cortado o, quién sabe, después de tantos años en aquel lugar olvidado por todos, hoy un terreno melancólico, se haya sentido muy solo y el tiempo lo haya segado. Sin tener ya motivos para
año tras año, florecer y dar frutos, quién sabe, triste, acabó por partir de allí, sin dejar siquiera que uno de los frutos quedara como semilla para una generación renovada. Pero el árbol que jamás olvidaría y que más vivo se mantenía en mi memoria, como buenos recuerdos de mis días de antaño, era el árbol que más temía no volver a ver, no volver a encontrar. Bajo mi pequeño árbol de gabiroba, cuando aún no era muy alto, durante muchos días y años, él y yo pasamos juntos buenos tiempos. Sus ramas no eran tan frondosas, ni su sombra era la más espesa entre el arbolado circundante, pero había algo, aún no sé explicarlo, que me había dejado muy apegado a ese mi árbol de gabiroba. Sus frutos no eran muy grandes, ni los daba en gran cantidad cada año, pero su sabor nunca logré olvidarlo. Dondequiera que yo esté, recuerdo bien su gusto suave, dulzón, mezclado con un leve amargor que me hace agua la boca. Más a la derecha, rumbo a la villa de la Guarda y cerca del límite del terreno que antaño había pertenecido a papá, quien lo había vendido a Dindino Alberto Mota, que igualmente más tarde lo vendió a su yerno, el tío C. Paulino, se encontraba el terreno de don Joao Vita. En el límite de los terrenos, del lado del tío C. Paulino con el de don Joao, era donde se encontraba mi árbol favorito, mi árbol de gabiroba. La maleza ahora había invadido casi por completo todo el lugar por donde yo, en mi infancia, solía caminar y pasar horas allí olvidado del mundo. Me detuve y quedé observando a la bandada de pájaros que saltaba y volaba de rama en rama, pareciendo ni darse cuenta de mi presencia. Acostumbrados a aquel rincón tranquilo, donde el hombre poco pisaba, los pajaritos desconocían las costumbres humanas y no se asustaron con mi presencia. Me llamó la atención el gorjeo de un zorzal, posado en una de las ramas, que poco después distinguí entre las hojas de los árboles. Con sus colores que iban de un pardo en los extremos, cerca de las alas, a un anaranjado rojizo que cubría por completo el pecho, mucho atrapó mi mirada. Mientras tanto, el ruido de un leve escarbar entre las hojas secas esparcidas por el suelo delató la presencia de su hembra. Ella buscaba su alimento y de vez en cuando, picoteaba algo que yo, desde lejos, no conseguía identificar. Entonces, lenta y silenciosamente, me acerqué a donde ella estaba. ¿Cuál no fue mi sorpresa al ver que lo que picoteaba no era nada menos que una gabiroba, el fruto del árbol de gabiroba? Mi corazón se aceleró súbitamente, y la emoción de estar allí, teniendo casi la certeza de que iba a reencontrar mi árbol de gabiroba, por un momento me hizo olvidar al zorzal, que, distraído, picoteaba y comía. Sin dudarlo, me dirigí hacia la gabiroba tendida en el suelo. Di algunos pasos más y vi, frente a mí, sobre la tierra, como un tapiz amarillo, cientos de gabirobas esparcidas, cubriendo casi por completo el suelo. En el centro, rodeada por todos aquellos frutos caídos, finalmente vi a mi antigua gabirobera. Mi emoción habló más fuerte, y olvidando la razón, caminé hacia ella. Lentamente fui acercándome, y cuando por fin encontré su tronco, mis ojos ya se encontraban completamente bañados en lágrimas. Apoyé mi cabeza contra la madera y, abrazado a mi gabirobera, ya no contuve el llanto. Entre sollozos, llorando en voz alta, sin ninguna vergüenza, conté toda la nostalgia contenida y escondida en mi corazón por el tiempo en que estuve ausente de allí, dejándola sola, abandonada y casi totalmente perdida entre tantos árboles vecinos. Juré allí, abrazado, que, si pudiera, volvería al pasado, que para siempre junto a ella permanecería. Por más lejos que de allí hubiera buscado algo mejor,
Nada había encontrado igual a la verdadera felicidad de poder regresar allí, aunque fuera solo por algunos instantes, para, junto a ella, recordar los buenos y felices momentos de la infancia. Ella permaneció en silencio, como siempre, como de costumbre, como antaño ya se mantenía callada. Pero a mí la gavirovera me escuchaba, y yo, como en el tiempo inocente, quería y seguía creyendo que ella aún continuaba escuchándome. Yo necesitaba ahora, ya más maduro por las enseñanzas de la vida, de la dulce y mágica ilusión de mi tiempo de niño, cuando, con mi gavirovera, en los días en que bajo sus sombras me quedaba contando mis más puros secretos de infancia, y cuando, molesto por cualquier tontería que me sucedía, a ella acudía y mis enfados olvidaba. Yo había crecido, me había convertido en hombre, pero, en lo más profundo de mi corazón, nunca había olvidado mi mundo mágico. Jamás había, por dentro, dejado de ser niño ni olvidado mi infancia. Con el tiempo, sentí que había perdido a todos los amigos, que todos ellos también se habían convertido en hombres. No sé por qué motivo nunca volvieron a hablar conmigo, para recordar nuestros tiempos pasados y nuestra antigua e infantil amistad. De repente, me alejé un poco de mi árbol de gaviroba y solo entonces noté que la gavirovera también había cambiado un poco. Su tronco, cuando yo era niño, no era tan grueso, y sus frutos, en aquella época, eran bien pocos. Hoy, sin embargo, se encuentran en abundancia, caídos en gran cantidad a su alrededor. Ella había cambiado y crecido bastante. Infantilmente, me preguntaba si ella también habría guardado nostalgia de mí. Recordé entonces a mis hijos, la infancia que ellos han llevado. Para comprenderlos mejor, me reflejo en mi pasado, siendo siempre aquel niño que nunca dejó de lado su infancia, su mundo encantado. Y hoy, aquí junto al tronco, deseo por mi largamente anhelado, vuelvo a ver con cariño todo lo que aquí dejé. Logré mitigar un poco la nostalgia junto a mi gavirovera y más a ella que a mí. Le prometí volver pronto para visitarla. Hoy, sin embargo, llevo conmigo el temor de que un día regrese allí y ya no la encuentre, por eso, mi retorno, mi revisita a mi querida Villa Río del Pouso, los voy siempre postergando. Aquí comienza otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. Cuando se pierde a alguien estimado. Cuando se pierde a alguien estimado, por largo tiempo su añorada imagen permanece en nuestros buenos recuerdos. Cuando estamos escuchando una música que a esa persona le gustaba mucho, que era de su gusto para bailar o que, en sus momentos de divagación, tarareaba en un susurro entre los labios, pronto nos vienen a la memoria la persona amada y la nostalgia. Sí, a veces, estamos entre amigos y surge un tema que sabemos que era el preferido de la persona querida. La ausencia del ser amado se hace sentir en cada uno de nosotros. Cuando nos encontramos en lugares que, en otros tiempos, solíamos frecuentar juntos, allí, al no ver ni sentir la presencia de la persona querida, un vacío invade nuestro ser, y tales lugares dejan de ser los mismos. Por eso, de allí nos ausentamos nuevamente por mucho tiempo, antes de tener ganas de regresar. Cuando estamos bebiendo la bebida que tantas veces, en compañía del amigo ausente, solíamos saborear, ahora, a través del sabor del sorbo, esta se vuelve un tanto más amarga, pues enseguida nos viene a la mente la persona ausente. Cuando, en la mesa de un bar, nos sentamos entre tantos amigos y allí no se encuentra el añorado compañero de tantas y otras noches, que siempre entre todos antes estaba presente, en esa ronda de amigos, en ese momento, un gran vacío se hace sentir, razón por la cual una imaginaria silla vacía a nuestro lado parece estar allí todo el tiempo.
Cuando se oye el rasgueo de una guitarra, el roncar de un acordeón, un coro de cantores a nuestro alrededor entonando una antigua melodía, o cuando el desafinado sonido de su voz ya no está presente, entonces nos viene el gran deseo de preguntarnos por dónde andará aquel gran compañero. Y, en ese momento, sin que todos a nuestro alrededor lo noten, una nube de tristeza sombrea nuestra mirada y, de vez en cuando, el humedecerse de nuestros ojos se hace notar. Cuando, en algunos días, ya no tenemos nada que hacer ni ningún lugar a donde ir, entonces recordamos que, aunque no fuera muy importante en aquel momento, la gran mayoría que allí se encontraba acudía a ese lugar porque allí había una persona agradable, con una sonrisa en los labios, optimista, siempre con un buen recuerdo, una historia para contar y un tema para compartir. Por eso, de allí solo se regresaba a altas horas de la noche, con nuevo ánimo, con alegría, en paz consigo mismo, porque allí se tenía un amigo que, a su manera, llenaba nuestros vacíos. En nuestro trabajo, que en muchos casos estábamos acostumbrados a compartir lado a lado con el amigo, cierto día, en cualquier mañana, cuando ya no lo encontramos a nuestro lado, sintiendo por mucho tiempo la falta de su presencia, para consolarnos a nosotros mismos, decimos: vamos a esperar un poco más, dejar que baje el polvo, para poder, a lo largo de estos interminables días, disminuir un poco su ausencia, pues el poder de la mente irá disipando vagamente su imagen, como si fuera una nube. Y es en esos momentos que volvemos a la realidad y nos preguntamos qué estamos haciendo aquí, sino tener una buena vida al lado de tantos a quienes tanto amamos, pero que, por un motivo u otro, dejamos pasar inadvertidos, para solo sentir su falta, darles y sentir su valor cuando ya es demasiado tarde. Solo se siente la falta cuando ya no se está junto, cuando se está ausente y muy lejos de nosotros. Así somos casi todos. Y es en momentos así que, de vez en cuando, nos detenemos y comenzamos a mirar a nuestro alrededor, para ver y sentir qué tenemos y debemos valorar cada vez más a cada uno que es importante para nosotros, que está a nuestro lado en este momento, y que, si dejamos pasar esa oportunidad, tal vez mañana ya sea demasiado tarde, y entonces será una nueva nostalgia lo que quedará en nosotros. Y entonces, cuando veo y escucho a un canario amarillo junto a su hembrita cantar, recuerdo con nostalgia las cacerías con jaula y trampilla, cuando yo, de vez en cuando, era llevado por mi inolvidable hermano mayor a los alrededores del viejo rincón, el paraje conocido como Río del Cedro, siendo que él, en algún lugar, hoy se encuentra y quién sabe si también no estará viendo y, con la misma nostalgia que yo siento por las cosas pasadas, quizá recordando, así como yo lo hago ahora. Aquí comienza otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. Cuentos participantes em concursos. Un fado lloroso, de Macao, desde los tiempos remotos en que los primeros portugueses llegaron allí, permanecen historias que, por ambas partes, haciendo la vista gorda algunas peculiaridades físicas y costumbres milenarias, desde muy temprano las dos etnias, los occidentales y los orientales, fueron agraciadas y lograron mantener una convivencia bastante armoniosa y pacífica, acabando por moldear, entre ambos, una identidad propia. Se cuenta que el poblado de Macao, cuando comenzaron a arribar allí los navíos portugueses, que ya fueron los mayores navegantes del mundo, en esa villa oriental estaba constituido casi en su totalidad por pescadores. En esa época, el pueblo oriental no tenía conocimiento ni de las costumbres, ni de la cultura, ni de los hombres occidentales que, con sus diferentes ojos coloridos y redondeados, lentamente iban llegando, curiosos y amistosos, para luego ganarse la simpatía y la confianza de los habitantes locales. Cuenta la historia que,
Cuando atracó en Macao la primera nave portuguesa, uno de los marineros, el que parecía estar más encantado y curioso ante la bella visión de la nueva tierra, vislumbró, al posar la mirada sobre las blancas arenas de la playa, una bella y sinuosa silueta femenina entre los diversos nativos, y ella, de soslayo, se sintió insistentemente observada por él. Sin embargo, enseguida le dio la espalda y caminó a pasos lentos en dirección a la pequeña villa, perdiéndose rápidamente entre las pequeñas casas. Al encontrarse en tierra, los portugueses, de acuerdo con las antiguas costumbres orientales, fueron cortésmente bien recibidos por los moradores de la villa. Entretanto, en los días que siguieron, uno de los marineros, de nombre Pero, se mantenía inconforme e impaciente, pues, entre tantos nativos que allí se encontraban, no volvió a ver a la mujer que, a primera vista, lo había dejado curioso. Así, ante tal desencanto y sin conseguir quitársela de la cabeza, pero, cuando caía la noche, en la cubierta del navío, tomaba su guitarra y entonaba lastimeras canciones de amor a la desconocida. Intentaba así aliviar un poco el gran pesar de su corazón, pues, aun habiéndola visto solo de lejos, se había enamorado y nunca más la había olvidado. Y así, día tras día, observando la playa, pero se mantenía en su búsqueda. Cuando caía la noche, su lamento amoroso, más allá de los murmullos del mar, era lo que más se escuchaba. En el silencio de aquellos parajes. Se cuenta que los demás marineros, al oír su cantar, poco a poco se acercaban y se acomodaban. Luego, a medida que el tiempo pasaba, cabizbajos y embargados por su romántico y lloroso cantar, en pensamiento, nostálgicos, se dejaban contagiar por las bellas canciones. En su mente, se sentían regresando a su tierra amada, que al otro lado del mar habían dejado. Ya en tierra, no muy lejos de donde se encontraba el sereno y esperanzado serenatero, aunque él nada supiera, alguien, todas las noches, con la cabeza descansando en la almohada, solo conseguía conciliar el sueño después de que el canto se silenciaba. Entonces, embelesada, sintiendo en aquel sufrido y lastimero cantar y en los mensajes de amor que reclamaban la ausencia de una desconocida en tierra distante, ella también sentía en su corazón que sus orígenes los separaban, pues la tradición de su pueblo y sus costumbres eran lo más sagrado entre su gente. En los días siguientes, y así en muchos otros que se sucedieron, cuando se acercaba el caer de la tarde, pero, dejando su puesto en el navío, seguía en dirección al pequeño poblado de Macao. Siempre bordeando las moradas más alejadas, entre la rala espesura, allá iba el marinero hacia la fuente en la que su amada se bañaba. Ella, por su parte, desde el momento en que avistara a Pero en su navío, cuando él amablemente dirigiera su mirada hacia ella, sensible y soñadora, como todas las jóvenes de su edad, tampoco volvió a olvidarlo. Sin embargo, conociendo bien las costumbres y la tradición de su pueblo, Elouja sabía que debía mantener los pies bien firmes sobre la tierra y no alimentar sentimientos por un extranjero. Solo que, aun procurando alejarse de él y no dejarse ver, había quedado intrigadísima por el hecho de que él hubiera descubierto dónde se encontraba su morada. Además, después de aquella serenata, se volvió aún más cautelosa, pasando a desconfiar casi de su propia sombra. Dondequiera que estuviera y a donde fuera, Elouja se mantenía siempre atenta, desconfiada y temerosa de que el extranjero de ojos redondeados y verdosos pudiera seguirla. Aun así, como jamás lo notó tras sus pasos, la joven, al mismo tiempo llevada por un súbito instinto, resolvió que al día siguiente regresaría a la fuente, pero iría más temprano. Esta vez, sin embargo, no se quedaría allí a bañarse, sino escondida entre los árboles,
para aclarar una sospecha que invadía su mente. Al día siguiente, poniendo la idea en práctica, se dirigió más temprano hacia el lago. Allí, escondida entre lianas y algunos arbustos, sin alejarse demasiado del sendero en medio de la rala espesura, Elouja se acomodó mejor y permaneció al acecho. Pasado algún tiempo, oyó el sonido de pasos que se aproximaban. Cuanto más cerca del lago parecían llegar, igualmente más cautelosos y silenciosos se volvían. Cuando ya eran casi imperceptibles, Elouja percibió que su desconfianza tenía fundamento. Esta vez, pronto visualizó al serenatero en el otro extremo de la fuente. Pero, intentando acercarse bien al lago, se acomodó y terminó sentándose. En silencio, se dispuso a esperar a la encantadora aldeana. Como espectadora y participante de aquella escena, Elouja no sabía qué actitud tomar. Una cosa, sin embargo, era cierta: no se bañaría aquella tarde. Aún así, como saldría de allí, si se movía, con seguridad sería notada por el joven marinero. El tiempo, aunque parecía no querer pasar, no dejaba dudas de que, dentro de su inevitable compás, aquella tarde, como todas las demás desde el inicio del mundo, muy pronto llegaría a su fin. En su escondite, pero mostraba, al mismo tiempo, señales de impaciencia y decepción, mientras Elouja solo pensaba en una manera de salir de allí sin ser percibida. Entonces, para su alivio, vio de repente al muchacho moverse. Lentamente, dándose la vuelta y quedando de espaldas al lago, pero, cabizbajo y con pasos lentos, fue alejándose poco a poco. Elouja permaneció inmóvil y en silencio hasta no oír más los pasos del joven. Luego, igualmente en silencio, se fue alejando por el mismo camino por el que había llegado, tomando rumbo hacia su casa. Pensativa y bastante triste por la difícil situación, con la cabeza baja, los ojos fijos en el suelo y, con el alma en las manos, como decía un antiguo dicho, Elouja, absorta en sus meditaciones, no sabía con certeza cómo terminaría todo. Durante su caminar, sin embargo, al levantar la cabeza, como si hubiera surgido de la nada, se encontró con el joven marinero. Casi tocándolo, bastando apenas un paso para chocar con él, la joven aldeana mostró sorpresa al verlo y quedó paralizada antepero. Su único movimiento fue llevarse las manos y mantenerlas alrededor de la boca, permaneciendo así por un momento. El serenatero, por su parte, con aquellos ojos redondeados y coloridos, quedó aún más fascinado por la delicadeza y la belleza de Elouja. El tiempo, al igual que la pareja, parecía haberse detenido en aquel instante, como si no quisiera gastar ese momento inolvidable, para que toda la escena quedara grabada en sus memorias. Entonces, dejando que el tiempo fuera el único responsable de permitir que las cosas sucedieran, sutilmente la pareja comenzó a despertar del hechizo y de la inmovilidad silenciosa. Ambos se dieron cuenta de que tenían las manos unidas, casi entrelazando los dedos. Las pequeñas y graciosas manos de Elouja se encontraban tiernas y acogidas entre las grandes, ásperas y cariñosas manos del serenatero. Volviendo en sí, al sentirse tomada de la mano por un muchacho desconocido y extranjero, la aldeana, como presa del pánico, en un gesto rápido soltó sus manos de las de él y se escabulló entre el joven y el borde del camino. Sin que él pudiera reaccionar, Elouja huyó y rápidamente desapareció por el sinuoso sendero entre los árboles. En los días que siguieron, en vano pero esperó a la joven a la orilla del lago. Entretanto, sus canciones se volvieron cada vez más melodiosas, tiernas y apasionadas, siempre hablando y lamentando un amor que no le prestaba oídos y lo despreciaba.
De todos modos, continuaba esperándola, aunque fuera para recibir un mero movimiento de cabeza o un leve saludo de Elouja. En su ilimitado amor por ella, el marinero permanecía como una centinela en guardia, manteniendo siempre la obstinada voluntad de volver a verla. En muchas ocasiones, incluso, pero regresó al lago y ya no encontró allí a su amada. Sin embargo, cierta noche, el marinero comenzó lentamente a acercarse al poblado de Macao. Mientras la oscuridad caía sobre el navío y sobre el mar solitario y casi desesperanzado, el serenatero soñador se puso a alimentar su pasión. En las noches siguientes, solo un poco. El sonido de su voz y el mágico puntear de su guitarra aún se hacían oír. En las noches siguientes, se escuchaba aún menos. Por fin, llegó el día en que nada más fue oído durante las noches y madrugadas. Con ello, ya no parecían ser las mismas noches encantadoras y bañadas por la luna que habían sido. La falta y la ausencia del serenatero enamorado se hicieron realmente notar. Las noches de antaño, cargadas de estrellas y constantemente enluaradas, parecían haberse vuelto más oscuras, con menos encanto, como si hubieran perdido su romanticismo. Y eso no solo en el navío, sino también en la playa, en los alrededores, en fin. Todos los habitantes del poblado de Macao sintieron la falta del sonido del serenatero. A esas alturas, el joven pero ya se encontraba prácticamente desilusionado. No tenía conocimiento, sin embargo, de que, no muy lejos de donde estaba, su amada Elouja sentía una angustia igual o incluso mayor. En esas noches, como ya no permanecía en la cubierta del navío y había pasado a pisar tierra firme, pero tomaba rumbo hacia el lago y allí pasaba horas y horas contemplando las aguas. Se ponía a mirar la luna reflejada en la superficie del lago, pero apenas veía la imagen del resplandor lunar, pues era la imagen de su amada la que más asaltaba su mente. Poco sabía el joven que aquello que antes había hecho, yendo diariamente a espiar a su amada, ahora le era retribuido. Pues, en todas las noches en que pero había cesado con las serenatas, Elouja, acomodada entre los pastos del lago, se apostaba a observarlo. Le habría gustado mucho poder acercarse y abrazarlo, decirle al marinero que su amor también era correspondido. Sin embargo, temerosa debido a la tradición y a las costumbres de su pueblo, tal actitud le parecía imposible. Desde lo más profundo de su alma, Elouja deseaba sentirse en los brazos de Pero y contemplar sus ojos redondeados y coloridos, pero todo le parecía realmente imposible. Entregar todo su amor al amado, también guardado en su interior, le parecía un sueño lejano. Un día, después de haber transcurrido un buen tiempo, corrió la noticia de que el navío en el que Pero servía zarparía hacia mar abierto. Sabía el joven marinero que, con la partida de la nave, se irían todas sus ya remotas esperanzas. Quedaría atrás la tierra con la que ya se había familiarizado y, por supuesto, su amor por la aldeana. En esta ocasión, Pero resolvió tomar una decisión no muy aconsejable y arriesgada, pero imprescindible. La noche anterior a la partida del navío, que ocurriría de madrugada, Pero, tomado por un desespero incontenible y empuñando una vez más su guitarra, fue hasta el poblado. Bordeando, como en otras ocasiones, la villa, pronto se acercó a la morada de Elouja y, bajo su ventana, aún sintiendo un apretón en el pecho y un nudo en la garganta, buscó valor en su corazón y suavemente punteó, de manera melodiosa, su guitarra. Los mensajes de sus canciones brotaban del alma, y él las había compuesto en secreto para su amada, abriendo así el amor que llevaba dentro del pecho y exteriorizando el dolor por su partida. Desde aquella noche en adelante,
probablemente nunca más volverían a verse, quedando apenas recuerdos en sus memorias. Esta vez, sin embargo, ni siquiera una leve claridad pudo notar por las rendijas de la pared, y mucho menos alguna señal de que ella lo estuviera escuchando. Con el alma hecha pedazos, sabiendo que aquella era su última noche en aquella tierra, pero, al darse la vuelta, pisó el mismo sendero que la joven había usado para ir al lago y siguió caminando. Se iría sin siquiera haberse despedido de ella. Y así, a pasos lentos, teniendo solo la luz de la luna para iluminarle el camino y dejando atrás sus últimas esperanzas, caminaba absorto el serenatero. De repente, al sentir algo extraño, levantó la cabeza y vislumbró, aún medio cubierta por las sombras de los árboles, a la persona por quien más ansiaba su corazón. Allí, muy cerca, pero pudo distinguir los contornos de la silueta de la hermosa y encantadora hada de sus sueños. Se detuvo y continuó mirándola, casi sin creer en lo que sus ojos redondeados y coloridos le revelaban. Sus piernas musculosas y firmes, que jamás habían flaqueado, se volvieron un poco débiles y temblorosas cuando avanzó al encuentro de Elouja. Al verlo venir hacia ella, la aldeana no se contuvo más y fue a su encuentro. Quedando frente a frente, en mutuo silencio, ambos permanecieron tiernamente abrazados durante largo tiempo. Luego, aún en silencio y tomados de la mano, siguieron bordeando los árboles que circundaban la villa y se dirigieron hacia el mar. Mientras avanzaban rumbo al agua, Elouja y Pero eran observados a lo lejos por una figura solitaria que amaba profundamente a su hija. En ese instante, lágrimas rodaron por sus ojos humedecidos y volvieron aún más turbia su visión al ver, por última vez, a la pareja subir a una pequeña embarcación. Poco a poco, ambos y el bote desaparecieron mar adentro y se perdieron en medio de la oscuridad de la noche. Cuentan los más apasionados, los más románticos y las parejas enamoradas que, en las noches más enluaradas y en el silencio de las madrugadas, aún hoy se escucha una voz melodiosa y un suave puntear de guitarra sobre Macao, confundiéndose con el rumor de las olas. Dicen que el sonido de las canciones apasionadas y lamentosas está lleno de amor, pareciendo ser la música entonada por el joven serenatero Pero. Según se dice, el tono musical escuchado es un fado lloroso. Aquí se inicia otra página del libro, hay melodías en todos los tulipanes. La leyenda del Caá y la hierba mate. En la época de nuestros antepasados, hacia el año de 1746 o años cercanos, cuando parte de las tierras del sur aún era salvaje y muy aislada de todo, los únicos habitantes que aquí se encontraban eran algunos pocos hombres blancos, los primeros gauchos, y algunas tribus nativas de indígenas. Se cabalgaban leguas y más leguas, más allá de montes dispersos que se perdían de vista y en medio de grandes extensiones de selva virgen. Eso era todo lo que se veía por delante, y vastos eran los pastizales de los campos nativos del sur. Perdida entre esos cereales, expresión común de la época, se encontraba una próspera propiedad, la estancia de la higuera. Tal nombre se debía a una frondosa y sombría higuera plantada justo frente a la puerta principal de la enorme casa de la estancia. El propietario de esta, don Abelardano, era un gaucho decidido y, por más que el frío intenso se hiciera presente y el viento minuano azotara las tierras, silbando entre las rendijas de las paredes bajo el techo de zinc, solía estar de pie junto a los peones desde temprano. Ese era su ritual, hiciera solo lluvia. Lo mantenía desde los tiempos de muchacho, hábito heredado de sus viejos padres, don Galvino y doña Firmina. Una mañana de junio, en plena época alta del invierno,
como si adivinara cuál sería la faena destinada a los peones. El viejo minuano comenzó a soplar aún más gélido y con mayor intensidad. Sin embargo, la peonada, dura y ya acostumbrada desde hacía mucho a esa inclemencia, ignoró el mal tiempo y salió campo adentro. Ya sabían que la tarea del día sería la marcación del ganado, labor con la cual todos estaban familiarizados. En el inmenso potrero, que se perdía de vista, era un cabalgar de un lado y un galopar de otro. Siempre suelto en el aire, el lazo iba a dar a los cuernos o a la cabeza del ganado, que, suelto y arisco en el campo como estaba acostumbrado, de ningún modo se mostraba dispuesto a ofrecer el hocico o la cara al enlazador, que todo el día allí se encontraba, galopando con el lazo suelto en el aire para cumplir la faena. En esa labor, entre un trago de caña y otro, cuando se dieron cuenta, el sol ya se ocultaba detrás de las colinas y un leve crepúsculo anunciaba la llegada de la noche. Entonces ocurrió algo inesperado. Algunas reses, las más ariscas y que estaban dando mucho trabajo para ser enlazadas, salieron disparadas campo adentro y se fueron, a toda carrera, hacia los lejanos fondos del campo, que lindaban con una gran extensión de selva virgen. Ningún peón tendría valor para aventurarse ni cometer la locura de ir tras los animales fugitivos, especialmente a esas horas. Rodrigo, sin embargo, siendo un peón fuerte y temerario, un muchacho valiente conocido por todos, muy amado y querido como un hijo por don Abelardano, y que por su coraje y arrojo jamás desistía ante situación difícil alguna, tampoco retrocedería ante tal peligro. Con su caballo zaino, el Rosillo, solo y a todo galope, salió campo adentro tras el ganado fugitivo. Aunque acostumbrados a tales actitudes inesperadas, los peones permanecieron quietos e incrédulos, viendo poco a poco cómo la silueta del jinete disminuía hasta perderse en la distancia y en medio de la noche que caía. Las horas pasaron rápidamente y nada de que el peón Rodrigo regresara. Sus compañeros continuaron esperándolo y algunos incluso pensaron en salir a buscarlo. Sin embargo, en aquella oscuridad del campo, buscar y encontrar a Rodrigo sería prácticamente imposible. Además, como se sabe, a pesar de su arrojo, coraje y valentía, cualidades típicas de la estirpe gaucha, los gauchos de campo son muy supersticiosos. Algunos evitan salir en noches bravas, pues temen encontrarse con el boitatá, el m-boy, el eiu con acento agua, el saci perere y otros seres que vagan sin rumbo por los campos del sur. Con la desaparición del peón, la peonada llegó a hacer promesas al negrito del pastoreo, pero todo fue en vano. Decidieron entonces que, apenas clareara el día, volverían a rastrear al compañero desaparecido. Y, apenas despuntó la aurora, todos salieron campo adentro en busca de Rodrigo. Pero fue solo al final de la tarde cuando se encontraron leves huellas, allá en el fondo del potrero, seguidas por las marcas de las herraduras de un caballo. El rastro daba entrada a una picada que había sido abierta a la fuerza. Siguiendo las señales, la peonada no recorrió más de media legua cuando avistó un claro donde había fuertes indicios de que allí había ocurrido algo trágico. Pedazos ensangrentados de las vestimentas de Rodrigo y mucha sangre se encontraban esparcidos por todo el claro. Si no se había enfrentado con el ganado, alguna onza podría haberlo atacado y haber puesto un trágico fin a la vida del valiente peón. Así terminó aquel día, que tristemente sacudió a todos. Cabe registrar que se realizaron búsquedas durante muchos meses, pero nada, absolutamente nada, ni otros restos ni noticias del peón Rodrigo. Durante años y años, solo la añoranza fue lo que de él quedó para todos los amigos de la estancia de la Higuera y de los alrededores.
Además, aún con el paso de más de 30 años y con los dolores todavía no cicatrizados en el corazón de don Abelardano, 1001 leyendas e historias se oyen acerca del peón Rodrigo. No son pocos los que exaltan sus hazañas, su valentía y su trágico final. Algunos afirman que, en noches de tormenta, lo vieron como una sombra vagando por los campos. Otros alegan haberlo visto en las altas madrugadas, cuando caían fuertes tempestades. Dicen que el peón fue visto en desbocadas carreras por las picadas adentro, arreando ganado. Dicen que cabalga solitario montado en su zaino, el rosillo, con las herraduras de sus patas lanzando chispas al aire. Con pies y manos juntos juran los testigos haberlo reconocido, pues la silueta recortada contra los relámpagos que azotan aquellos seriales no deja dudas sobre la figura del valiente peón. Muchos extraños, jinetes solitarios y caminantes pasaban por las cercanías de la estancia de la higuera. Algunos acababan quedándose al servicio y la gran mayoría se marchaba, pero nadie dejaba de hablar de algo diferente que había visto. A veces era un hombre extraño que deambulaba, otras veces, un loco que, durante las noches, se ponía a cabalgar por los alrededores. Cierta tarde, cuando ya caía la noche y la peonada se preparaba para regresar a la estancia, después de otro día de marcación de ganado, los peones vieron venir desde el fondo del pastizal, desde la gran selva donde había desaparecido el peón Rodrigo, una figura sombría, de andar lento, robusta, de gran estatura y con la barba larga y blanca. Sobre el cuerpo, cuando se pudo verla mejor, en lugar de vestimentas decentes, el hombre llevaba un atuendo muy gastado y harapiento. Sobre el hombro, la figura sombría cargaba unos sacos abultados de contenido desconocido. La peonada se detuvo y aguardó la llegada de aquella extraña figura. La presencia del desconocido por esos campos no era nada natural, aún más porque su apariencia inusual puso a todos en alerta. Relajando los brazos, los peones dejaron descansar las manos sobre sus herramientas. Cuando el extraño se acercó, inclinó la cabeza en señal de saludo, y al mismo ritmo en que caminaba, sin pronunciar palabra alguna, continuó rumbo a la casa principal de la estancia. La peonada, desconfiada del barbudo y temiendo que se tratara de algún malhechor, decidió escoltarlo hasta el patrón. Sin embargo, para sorpresa de todos, el individuo reaccionó, y los más de 10 peones allí reunidos tuvieron dificultades hercúleas para inmovilizarlo. Don Abelardano ya se encontraba con edad bastante avanzada en aquella época y era ahora un anciano, habiendo perdido parte de su energía. Sus cabellos ralos estaban completamente blancos, aunque aún gozaba de razonable salud. Por precaución, para no cometer injusticias ni correr el riesgo de sorpresas durante la madrugada, los peones pidieron permiso al patrón y condujeron al extraño que, de manera sospechosa e impropia, había surgido en la estancia antes del anochecer. Hombre de sensibilidad y bien experimentado, don Abelardano notó en el extraño una mirada fría y un semblante duro como la piedra. Vio que su cuerpo estaba contraído y que sus puños permanecían cerrados, como si estuviera ante una estatua de mármol fría y rígida. En ese momento, aun ante la reticencia de los peones, el patrón pidió que los soltaran y lo dejaran a solas con el extraño. Sorprendidos por la orden, aunque ya acostumbrados a obedecer ciegamente al patrón, así lo hicieron. Con su manera sencilla de hombre recto, dotado de humildad y sintiéndose siempre muy solo allí, teniendo apenas a la peonada para conversar, y eso solo por la noche, don Abelardano comenzó a entablar charla y a hablar de todos y de todo lo bueno que allí había hecho y cosechado. Habló de todo lo que, por la gracia de Dios,
había recibido desde el día en que se mudó allí y construyó la estancia. Le contó al extraño sobre sus dolores y amarguras por la pérdida del estimado y amado peón Rodrigo, a quien quería como a un hijo. Le dijo que, a pesar de haberlo buscado durante meses por todos los rincones, incluso contratando gente para adentrarse en la selva en su búsqueda, todo había sido en vano. El dolor de la pérdida fue tan grande que jamás volvió a montar y cabalgar, dejando de acompañar a la peonada en la faena. Al terminar el relato, el extraño notó que los ojos del anciano estaban húmedos y que gotas de lágrimas corrían por su rostro arrugado. Pareciendo sentirse incómodo, se levantó del banco donde estaba y caminó en dirección al viejo. Entonces, como por arte de magia, de la manga de su capote surgió una daga afilada y reluciente, con la vaina plateada ya bastante desgastada por el tiempo. El arma había permanecido oculta bajo sus vestimentas, y ningún peón se había percatado de que la portaba. Don Abelardano, aturdido y tomado por la sorpresa, vio al extraño acercarse lenta y peligrosamente. Deteniéndose frente al viejo, el hombre fijó rígidamente la mirada en los ojos del anciano. La peonada, temerosa y preparada, que a lo lejos no había perdido de vista los movimientos de ambos, al presenciar la escena salió a gritos y maldiciones para proteger al patrón, imaginando que ya era tarde y que lo peor era inevitable. Pero el extraño, antes de que los peones llegaran, tomó delicadamente las manos temblorosas y arrugadas del anciano y depositó en ellas la antigua daga, inmediatamente reconocida por don Abelardano. Aquella era la daga que el patrón había regalado a Rodrigo muchos años antes, de la cual el peón jamás se había separado. Cuando los peones llegaron junto a ambos, ya no lograban entender nada. Don Abelardano y el extraño estaban abrazados y llorando. El hombre, entre sollozos, balbuceaba: «Patrón, patrón». Y el anciano, abrazándolo, decía: «Mi querido hijo, mi Rodrigo. Mi Rodrigo, has vuelto, has vuelto». Entre lágrimas, ambos sollozaban como niños, mientras los peones, que lo presenciaban todo, permanecían sin comprender. Luego, la noche se hizo pequeña cuando la vieja peonada reconoció al antiguo amigo. Rodrigo comenzó entonces a relatar que, el día en que fue tras las reses descarriadas, éstas se internaron selva adentro, y en determinado momento, una de ellas, al sentirse acorralada, se volvió contra él y lo atacó, hiriéndolo mortalmente. Cuando volvió en sí, se encontró en un lugar extraño, dentro de una cabaña en un claro en medio de la selva. Tras haber recibido allí todos los cuidados, fue gracias a una bebida maravillosa hecha con las hojas de un árbol, preparada por el indígena que lo había socorrido, que, en pocos meses, milagrosamente ya estaba restablecido. El indígena era un bravo guerrero de la tribu J.E. y su nombre era Jaguarete. Había participado en muchas batallas y en su pecho llevaba un collar con más de 100 dientes de enemigos. Los Jes vivían en constante contienda contra los guaraníes y los pampeanos, sus mayores rivales. Jaguarete le contó entonces que, tras una gran victoria contra una tribu enemiga, durante los festejos y después de haber bebido mucho kawim, una bebida alcohólica, hubo una discusión entre él y otro gran guerrero de la tribu, el valiente Piraúna. La contienda terminó por acalorarse y Jaguarete asestó con su tacape un golpe en la cabeza de Piraúna, matándolo. Según las leyes de la tribu, el padre de Piraúna, el sabio Curuacu, tendría derecho a quitarle la vida, pero culpó a Anangua, el espíritu maligno, por la muerte del hijo. Como castigo, sin embargo, ordenó la expulsión de Jaguarete de la tribu,
obligándolo a vivir en tierras lejanas. El asesino, desolado y cargando un gran peso en la conciencia, caminó días y días por la selva hasta que, ya débil y sin fuerzas, desfalleció donde crecían unos árboles extraños. En un sueño profundo, Jaguareté tuvo una visión en la que se le apareció la diosa Kaayari, protectora de los yerbales. Fue ella quien le enseñó a preparar la bebida maravillosa que restituye la energía de los debilitados, condición en la que inicialmente se encontraba, y así pronto se recuperó. Había pasado ya bastante tiempo, y Rodrigo vivió en compañía del solitario indígena Jaguareté hasta restablecerse por completo. Aprendió con él a recolectar las hojas del caay y a triturarlas dentro de un porongo. Luego añadía agua y sorbía la mezcla por un canuto de tacuara. Hora tras hora, en distintos momentos del día, ambos pasaban sorbiendo el líquido. Muy agradecido por haber sido salvado por el bravo Jaguareté, Rodrigo resolvió dedicar parte de su vida a hacerle compañía. De todas las costumbres que aprendió con él, la que más profundamente le quedó y que llevó a su gente fue el maravilloso Kaa. Lo compartió con los demás de su tierra, terminando por comulgar con todos la costumbre y reinaugurando la tradición de sorber el Kaa. Y fue así, en síntesis, como el viejo peón conoció esta maravillosa hierba. Tras el relato, Rodrigo abrió sus sacos y de ellos retiró algunos plantines de Kaa. Al día siguiente, bien temprano, los distribuyó entre todos los peones, que comenzaron a plantarlos. Tiempo después, cuando los árboles prosperaron, volvieron a replantarlos. Y así, con los años, el cultivo se hizo tradicional, y hasta en las regiones más lejanas la popular hierba pasó a ser conocida. Finalmente, por intermedio de los indígenas del sur, esta sabrosa hierba se volvió muy apreciada en todo Brasil y en muchos países del mundo. El Kaa es hoy solicitado por mucha gente en todo el planeta, siendo tradicionalmente llamado yerba mate. Aquí se inicia otra página del libro. Hay melodías en todos los tulipanes. Cabeza de escritor y alma de poeta. Por Gustavo Magnus Anelato. Él reúne en su trayectoria 48 libros publicados en Brasil y en diversos países de lengua portuguesa, teniendo aún otros en fase de finalización. Participó en innumerables concursos literarios, siendo laureado con diversos premios, entre los cuales se destacan el de la Estancia de la Poesía Criolla y el primer lugar en el concurso FECI, Sport Club Internacional, ocasión en la que recibió, de la Cámara de Concejales de Torres, en más de una oportunidad, honorable mención de felicitaciones. Desde hace muchos años acompaño su trabajo y su camino, no solo como escritor y poeta, sino también como pintor, escultor y compositor. Diversas de sus canciones y composiciones fueron, y continúan siendo, grabadas tanto por artistas consagrados como por admiradores que se encantan con la sensibilidad de su arte. En su paso por el universo musical, movido por el romanticismo y por un espíritu creador incansable, grabó 4 CD de expresiva variedad cultural. Además de fervoroso incentivador de las artes, a mi lado también se lanzó a nuevas frentes creativas, como la producción cinematográfica, área en la cual realizamos 2 documentales de gran relevancia sobre épicos del sur. Estoy aquí para contarles un poco sobre Valmir Zanellato, sobre su arte, sus múltiples talentos como escritor, poeta, compositor, artesano, pintor, escultor y cantor, autor e intérprete del himno Torres, Ciudad Serena. Emprendedor exitoso, se destacó igualmente en los rubros de la construcción civil y del comercio, áreas en las que, desde la juventud, demostró visión, talento y perseverancia.
delineando con firmeza los proyectos de cada estación de su vida. Hasta el presente, escribió innumerables libros de poesía y prosa, novelas, documentales y otros géneros literarios. Es autor de composiciones y de incontables letras, muchas de ellas grabadas por cantantes, conjuntos y grupos de renombre. Participó en DVD musicales y en grabaciones de estudio, interpretando obras propias, algunas en colaboración con otros músicos, además de haber lanzado 4 discos solistas. En las paredes de su casa se observan diplomas, certificados, la credencial de músico, contratos discográficos, medallas y recuerdos que atestiguan una vida dedicada al arte. Entre sus pinturas, algunas enmarcadas y colgadas en lugares destacados, se percibe el brillo de sus horas de inspiración. En medio de estos recuerdos, reposa dentro de un antiguo baúl, reminiscencia de sus tiempos de hippie y artesano, una colorida billetera de cuero hecha por sus propias manos. Es una reliquia de una época en la que producía y vendía sus obras en las plazas General Osorio, en Ipanema, Río de Janeiro, y en la Plaza de la República, Sao Paulo. Allí, entre recuerdos de juventud, permanece viva la llama del arte y de la libertad creadora. Deseo, con estas breves palabras, ofrecer a nuestra amplia rueda de amigos, cercanos o distantes, un vislumbre de la figura singular de este hombre desprovisto de vanidad, pero pleno de talento y de un arte tan amplio y diversificado, algo raro en nuestros días. Así, dejo aquí mi sincera gratitud y el privilegio de poder expresar, aunque sea en pocas líneas, mi admiración por este artista tan especial. Aquí se inicia otra página del libro, Hay melodías en todos los tulipanes. Otras obras publicadas por el escritor. Desde mi ventana del tiempo. Es la primavera. Gauchismo. Almas blancas. Es el verano. Hay melodías en todos los tulipanes. Eu gaúcho. El sol naciendo. Adelar Bertucci, eu tropeiro de la música gaúcha. Adelar Bertucci, edição completa. Adelar Bertucci, la leyenda viva de los pagos. Nunca dejé de ser niño, edición completa. Nunca dejé de ser niño, volumen 1. Dulce infância. Eu contemplar de una vida. Arriba, mucho más allá de las pirámides. La Sinfonía de la Serenidad. Una vez más, intenta ser feliz. Es el otoño. Em mi próximo amanecer. Libro de los Poetas de Torres, volumen 1. El perfume de las flores de Moacir. Café con poesía, volumen 2. Clarice Dulce Mora. Medianoche, mediodía. El vuelo de la mariposa. Puertas. Participação Evandro Elias. Prema Shanti. Bandadas del tiempo. Serenar de las tardes. Participação Azeredo Urique. Poesías y retratos de la adolescencia, Melissa Zanellato Dainais. Del tamaño de nuestros sueños, participación Erika Borges. Las gotas de una pluma, participación Nilson Leo Rocha Lummerz. El poeta y la luna. La casa del camino del cerro. Pedacito de cada recuerdo. Cómo convertirse en una persona rica. Cómo convertirse en una persona rica, edición Cartilla. Café con poesía, volumen 3, Poetas de Torres. A ti, mensagens de amor. Sin darme cuenta soy así. Como es la vida de un mendigo.
Imigração italiana. Família. Inmigración italiana, 1877 a 1878. Decifra-me se eres capaz. Enigma, fotos de la segunda dimensión. Cuentos do papá. Mi Torres dulce amada. Intenta solo vivir la vida. El niño que no crecía. ¿Te aceptas tal como eres? Do you accept yourself? Entre patios y silencios. Historias y cuentos de los gauchos. En el latir del universo. Aquí se inicia otra página del libro. Hay melodías en todos los tulipanes. Contato com o autor. Busque en Spotify todos los álbumes musicales de Valmir Zanellato. Busque en Pexels por Valmir Zanellato. Allí encontrará más de 40.000 fotografías profesionales, con más de 1,4 millones de visualizaciones mensuales. Busque en YouTube en los siguientes 4 canales. Canal Valmir Zanellato, Canal Raíces Gauchas, Canales de Pensar, Canal Canciones de la Tierra. Allí encontrará más de 50 audiolibros, videoclips, sus 4 álbumes musicales, cuentos, poesía, libros hablados. Em Facebook, siga Valmir Zanellato.